Bueno, estamos aquí en el estudio de Gigavisión en Santa Cruz y con el viceministro de Presupuesto, Zenón Mamani, a propósito de las propuestas que ha hecho el presidente Luis Arce en su mensaje presidencial. ¿Cómo recibe a nivel gobierno, cómo reciben las críticas que han surgido a las propuestas que ha hecho el presidente en su mensaje, hablando del referéndum, que es, creo, la parte más sustantiva? Nosotros somos, primero, buenas noches, estimado Jorge, un saludo cordial a través de su programa a toda la población de la audiencia de Gigavisión. Bueno, nosotros somos bien respetuosos de las opiniones de la población, ¿no? Que pueden ser críticas y obviamente nosotros siempre las vamos a respetar. Lo que sí es importante es que nosotros como Gobierno Nacional estamos trabajando justamente para cuidar la estabilidad económica, para cuidar la economía del pueblo boliviano. Entonces, ese es el elemento fundamental en el cual nos concentramos a la gestión, a cuidar la economía del pueblo. Por esa razón, ¿no? El presidente anunció varias medidas que me gustaría tocarlas en esta oportunidad. Sí, ¿cuál es, a ver, en el análisis de estas propuestas, por qué la propuesta de, bueno, primero, de ir a la propuesta del gran diálogo nacional? Vienen después las propuestas de referéndum, ¿no? Que son una parte medular, digamos, y que son las que se están llevando la mejor parte de las críticas y de la defensa de la propuesta. Pero, por ejemplo, hablamos ahora de ese gran diálogo nacional que lo anunció el presidente y que se va a materializar este miércoles. ¿Qué se espera de ese diálogo, viceministro de Presupuesto? Usted el que maneja la platita, ¿no? Usted el que trabaja en presupuesto. Esa es su pega, ¿no? Ministro de Presupuesto. Así es. Entonces, tenemos aquí cerca al hombre que tiene que ver mucho con la economía. ¿Cómo y qué esperan de ese gran diálogo nacional para este miércoles? Bueno, también acá, como ha mencionado nuestro hermano presidente, el 6 de agosto, este es un pedido de las organizaciones sociales, de los sectores que han estado pidiendo un diálogo nacional. Lo han pedido también los empresarios. Los empresarios. Entonces, en esta oportunidad, el día de hoy, en la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, el ministro de Economía, nuestro hermano ministro Marcelo Montenegro, ha invitado a todo el sector empresarial, ha convocado al diálogo nacional por la economía y la producción para el día miércoles 14 de agosto a horas 4 de la tarde en la Casa Grande del Pueblo. Va a estar encabezado por nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora y en el que vamos a abordar, primero analizar el contexto nacional y principalmente vamos a ver temas, por ejemplo, el tema de los combustibles, el tema del tema cambiario, el fomento a las exportaciones para seguir generando divisas, el tema de las importaciones y obviamente vamos a escuchar al sector empresarial sus problemáticas. El tema, por ejemplo, del IVA cero, ¿cómo va a beneficiar? ¿Cuál es el alcance de esta medida? Bueno, está dentro de unas medidas inmediatas que ha instruido el presidente que se realice. Por ejemplo, tenemos el tema del programa de incentivos financieros y fiscales para aumentar la producción de biodiesel con la participación del sector privado. ¿Qué significa estimado Jorge? El sector privado hoy tiene la oportunidad de hacer plantas industriales en el país para producir biodiesel, para lo cual el gobierno nacional va a emitir una normativa específica, un decreto supremo, en el que está exento el tema de la importación, está exento del IVA importaciones, por ejemplo, si importa maquinaria industrial para hacer esta planta de biodiesel. Y también va a estar exento del gravamen arancelario. Eso es un incentivo fiscal para el empresario privado y motivando para que realices estas inversiones. Pero no solamente queda ahí, estimado Jorge, también nosotros tenemos que complementar en garantizar la materia prima para que estas plantas tengan que producir biodiesel. Y ahí viene el tema de los incentivos financieros para los productores, ¿no? Para los productores que quieran producir soya adicional con rendimiento, con mejoras productivas, obviamente con el asesoramiento del BDP,
con el programa BDP más Agro a una tasa de interés de 0.5%, ¿no? Y también tenemos que aprovechar lo que la naturaleza nos da. Tenemos en la Chiquitanía, ¿no? En San Ignacio de Velasco, por esta región, tenemos más de 1 millón de hectáreas de plantación de cusi, que son palmeras nativas, en el que te dan frutos de cusi, y en Brasil lo llaman macaúba. En Brasil se aprovecha estos cocos de cusi y se produce biodiesel. Entonces emplean más de 3 millones de mujeres, entre hombres y mujeres, que generan empleo en Brasil. Y nosotros, teniendo esta cantidad inmensa que la naturaleza nos está dando, lo que vamos a es aprovechar lo que la naturaleza nos da a través de un manejo responsable, sustentable, de la plantación de las palmeras de cusi, y aprovechar de buena manera para producir el biodiesel. Con entre 150 a 200 mil hectáreas de las plantaciones de cusi, podríamos generar hasta 40 millones de litros de biodiesel en el año. Entonces, este es un elemento. Si los empresarios privados se animan a hacer estas plantas industriales, no solamente una, Jorge, pueden hacer 2, 3 plantas industriales, estaríamos hablando que el sector privado estarían produciendo cerca de 200 millones de litros adicionales de biodiesel que podría inyectarse, y eso ayudaría al país en el cortísimo plazo, ¿no?, a sustituir el tema de las importaciones. Ese es el incentivo en el cual el tema del IVA importaciones, el gravamen arancelario, Jorge, se refiere en la medida. A propósito del incentivo al que usted hace referencia, yo no sé si le pueden ayudar allí, Cristian o Angélica. Ya que hablamos de incentivo para crear empresa, hace una semana, 2 semanas, no importa, unos días más, unos días menos, un empresario de apellido Urrutia, creo que es, habló de su peregrinaje durante varios años intentando que le den autorización para construir, que le den las condiciones para construir una planta de diésel. Y como no encontró el camino, dice, porque demasiadas trabas y 3 años de ir y venir, está terminando la construcción de una planta de diésel en Paraguay, además diésel de alta calidad, a partir de elementos reciclados, llantas, plásticos y otros desechos, basura. En el marco de esta nueva política del gobierno y de esta apertura para incentivar el desarrollo de industrias, y peor aún, una industria que genere productora de combustible, tengo que entender que en este momento las condiciones estarían dadas para que este empresario o otros que tengan proyectos similares puedan venir al país y gozar de estos beneficios. Así es, estimado Jorge, ¿no? Nosotros, esta apertura de incentivos para que puedan producir biodiesel es abierto, le estamos haciendo para todo el sector empresarial quien se anime a hacer estas plantas de biodiesel, y obviamente nosotros también como gobierno nacional no nos vamos a quedar atrás. Nosotros ya estamos ejecutando la planta FAME 1, ¿no? Acá y en Santa Cruz tenemos la planta FAME 2, y ya que se va a iniciar las operaciones a finales de octubre de esta gestión. Y lo más importante, estimado Jorge, tenemos esta planta en el Alto que también va a aprovechar el tema de los aceites reciclados, es decir, de lo que desechamos de la cocina o de los vehículos automotores, ese aceite que muchas veces le echamos no solamente a la basura, sino en la calle, vamos a tener que aprovechar y producir un biodiesel de calidad. Entonces, estamos trabajando no solamente en la parte pública, también estamos trabajando incentivos para que el sector privado pueda hacer inversiones en este tipo de plantas. Y no solamente plantas, también tenemos que garantizar la materia prima, y ahí viene el tema de la producción adicional de soya. Estamos hablando de aprovechar lo que la naturaleza ya está, no necesitamos sembrar, y ahí tenemos las plantas, las palmeras de cusi, tenemos totaí, tenemos otros productos que podríamos aprovechar, ¿no?, y generar una industria que genere desarrollo para el país, genere empleo, genere ingresos, y además, sobre todo, sustituyamos el tema de las importaciones. Ese es el camino largo que estamos tomando en el marco de esta política de industrialización con sustitución de importaciones, estimado Jorge. ¿Qué
¿qué mensaje o qué testimonio puede dar fe de que lo que usted está diciendo es cierto? O sea, se habla de la seguridad jurídica para quienes invierten, de facilitarle los trámites que no sean tan engorrosos como han sido usualmente. Usted acaba de hablar de el IVA cero y otros beneficios. Pero a veces las intenciones gubernamentales son buenas, las intenciones a nivel ejecutivo son buenas, pero cuando el empresario empieza a dar pasos en esa dirección, se encuentra con 1001 traba de funcionarios de quinta categoría que al final terminan cabreándolo al emprendedor y mejor se va. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer para tratar de despejar la ruta de los emprendedores que quieran contribuir al desarrollo de la economía? Bueno, aquí hay dos elementos, la parte, lo que usted menciona, la parte burocrática que tiene el Estado, y ahí nosotros estamos haciendo todo el análisis de la parte normativa justamente para flexibilizar algunos procedimientos y generar el tema de acceso y de facilitar al privado de que puedan hacer estas inversiones. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de los emprendimientos, tenemos muchos programas para el tema de los jóvenes, las mujeres, y ahora el presidente ha lanzado un programa que es el tema de un plan de empleo y producción para jóvenes emprendedores. Ahí ya se ha constituido un fondo de 150 millones de bolivianos a través del Banco de Desarrollo Productivo. Jóvenes que quieran emprender con proyectos productivos, industriales y que sean tal vez en el futuro empresariales, con una tasa de interés de 7,5%, con todas las garantías flexibles, se está generando varios incentivos y obviamente esto va encaminado a que damos facilidades a que el sector privado pueda emprender estas actividades productivas e industriales. Evidentemente nosotros vamos a seguir mejorando estos procedimientos y estos acercamientos que tenemos tanto con varios sectores es justamente para mejorar estos procedimientos, estimado Jorge, de la parte de los papeleos administrativos que tienen que correr, pero evidentemente nosotros tenemos que ayudar a flexibilizar y a mejorar estos procedimientos y de esta manera coadyuvar. Y ustedes, quienes me están escuchando, con seguridad el sector empresarial, los sectores de distintos sectores con los que nos hemos ido reuniendo, siempre hemos tratado de ayudarles en flexibilizar, apoyarles. Esa es nuestra tarea como servidores públicos en esta función pública que estamos a la fecha. Viceministro de Presupuesto, nuestro diálogo con el viceministro de Presupuesto, Senor Mamani. Viceministro, le quiero quitar 2 o 3 minutos porque más allá de la retórica o de los enunciados, quisiera ver si me ayuda, por favor, Control Central, a ver si podemos escuchar lo que decía creo que es este empresario Urrutia, cuando hablaba de la planta para producir diésel, además de altísima calidad. ¿Será posible, por favor? Escuchémoslo 2 o 3 minutos, por favor, y ver si podemos... a ver, ¿cuál es la idea? Escuchémoslo. Claro que sí. Nosotros hace 3 años y medio, básicamente, nos hemos reunido por primera vez con varias autoridades, viceministros, diputados, senadores. Los invitamos a la planta donde habíamos hecho las producciones, porque esta es una tecnología propia, es nuestra. Y les mostramos todo lo que podíamos lograr con desechos, es decir, neumáticos, aceite usado motor y plásticos, y producir en base a eso un diésel de alta calidad, de mejor calidad que se está importando ahorita en el país, y a menor precio. Eso fue hace 3 años. Eso fue hace 3 años. Hace 3 años y medio. Hace 3 años y medio. En marzo de hace 3 años, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo casi medio año más de esa primera vez. Después tuvimos varias reuniones, presentamos el proyecto ya a diseño final, presentamos obviamente el tema logístico, de dónde conseguir materia prima, financieros, etc. Nosotros no estamos hablando de pedir plata al gobierno para hacer estas plantas son inversión privada, tenemos un fondo financiero que tiene una carta de intenciones con nosotros para poner estas plantas en el país. Después de eso nos hemos juntado con la ANH, con YPF, varias veces con varios viceministros del Ministerio de Hidrocarburos,
viceministro de Altas Tecnologías, en su momento varios presidentes de la Cámara de Diputados, senadores por el Alto, senadores, porque queremos poner las plantas aquí en el Departamento de La Paz. Entonces nos hemos movido mucho por esos sectores con instituciones, la CSUTCB, la COR del Alto, o sea, básicamente todas las autoridades de un lado y del otro conocen nuestro proyecto y nunca se ha hecho absolutamente nada para generarnos el paraguas jurídico para que nosotros podamos poner las plantas aquí en el país. ¿Qué significa paraguas jurídico? Que podamos, sobre todo, vender el combustible, porque al ser nosotros una industria que produce combustible en base a residuos, no necesitamos tener una normativa porque no vamos a explotar recursos que están bajo suelo. Entonces, en este caso, en la producción no hay una prohibición, sino solamente en la comercialización del hidrocarburo, y se supone, porque yo no conozco muy bien el tema, la ANH debería ser la que da la normativa, pero al final, en 3 años y medio, no se avanzó absolutamente nada y hemos tenido por lo menos unas 60, 70 reuniones con diferentes autoridades que además las tenemos en actas, no solamente nos hemos reunido y hemos hablado y demás, son actas que estas autoridades han firmado y lamentablemente no nos han dado ningún tipo de solución para que nosotros podamos poner estas plantas en el país. Pues resultado, usted, como dicen por acá por el oriente, uno alza su gallo y se va donde le den mejores condiciones, donde le den las condiciones. ¿Se fue usted a Paraguay? Así es, yo estuve viendo en países vecinos porque me olía que lo que ha sucedido iba a suceder. Fuimos a Chile, fuimos a Paraguay y me tomé contacto con unas personas en Uruguay y vimos que las mejores ofertas que teníamos para poder ingresar, obviamente, a este mercado eran en el caso de Paraguay. Entonces, en Paraguay nosotros hemos estado 2 años haciendo igual papeles, abriendo empresa, hemos hecho licencia ambiental, pero ya la tenemos. O sea, nos los han entregado el 31 de enero de este año y empezamos en marzo de este año obras civiles que ya están terminadas y ahora estamos haciendo toda la parte de las instalaciones de almacenamiento, de provisión, de obviamente instalaciones de producción, etcétera, etcétera, sistemas contra incendios. O sea, ya estamos en la etapa final. Si todo va bien, en agosto de este siguiente mes estamos comenzando a producir. Es una planta relativamente pequeña, son de 10,000 litros día. Estamos comenzando con una planta pequeña porque Paraguay tiene un mercado libre en hidrocarburos, entonces para ir ganando un mercado y después colocando más plantas, hasta lograr, porque hemos hablado con el gobierno paraguayo, inclusive volver al Paraguay un exportador de combustibles, siendo que no tienen pozos de gas ni de petróleo. Señor Iturralde, usted ha dicho 2 cosas que me llaman mucho la atención. Primero, que la producción de ese diésel es a partir de residuos, o sea, de elementos reciclados. Y hablaba de llantas que son potencialmente contaminantes para quemarlas, para eliminarlas, pero que allí se las puede convertir en carburante. Plásticos, decía, llantas y algunos otros productos que son reciclados, o sea que no necesita usted una ley de hidrocarburos, porque la propiedad del suelo, del subsuelo, es del Estado, etcétera, etcétera. No necesitaba eso porque usted lo que va a hacer es consumir basura para convertirla en carburante. ¿Es correcto? Así es, totalmente correcto. Y si son elementos reciclados, seguramente eso tenemos en demasía para botar. Basura tenemos demasiado. O sea, ¿hay la materia prima suficiente para la producción de diésel? Nosotros en el estudio que hemos realizado con el tema de materia prima, solo con lo que se importa anualmente a Bolivia en aceite usado en plásticos y en neumáticos, nos alcanza para producir 10% de todo el consumo nacional de diésel. Estamos hablando, si nosotros ni siquiera utilizáramos el 100% de esta importación, si no podríamos, digamos, reciclar 60, 70%, porque obviamente llegar a reciclar y reutilizar el 100% es básicamente imposible. Pero nosotros con 60, 70% de reuso de estos materiales podríamos llegar a cubrir hasta el 10% de todo el diésel que consume el parque automotor ahorita en el país. Además, Viceministro de Presupuestos, Zenón Mamani, la idea era escuchar un poco la idea. Quiere decir que ahora, él está hablando de lo que pasó 3 años o 3 años y medio atrás. ¿Las condiciones han cambiado? ¿Hay ahora mayor apertura? ¿Hay cuidado del gobierno de abrir los espacios para dar curso a los emprendedores, a los empresarios, a los que quieran invertir, a los que quieran arriesgar? Yo le digo con toda claridad, estimado Jorge,
que siempre ha habido una apertura, ¿no? Como gobierno nacional, en dar oportunidades a que puedan hacer industria en el país y puedan generar empleo y desarrollo para la economía. Lamento que algunos sectores, ¿no?, del Estado que no hayan querido escuchar, como él menciona. Sin embargo, esas conductas también tienen que corregirse. Entonces, yo creería que si más bien a este emprendedor vuelva al país y pueda hacer su actividad y demuestre que realmente puede producir, yo creo que tienen todas las puertas abiertas, como cualquier otro boliviano que somos parte de este país. Estamos hablando ya de un proyecto cierto, ¿no? Claro que sí. Entonces, estamos hablando de que se ha avanzado mucho en el tiempo, ¿no? Así es. Entonces tiene todas las puertas abiertas, estimado Jorge, así como cualquier otro empresario en el cual hoy por hoy estamos invitando a que puedan hacer estas plantas industriales de biodiesel, en este caso de aprovechamiento de recursos naturales y también aprovechamiento de los residuos que también nosotros estamos haciendo. Si a cualquier otro empresario se anima a hacer estas inversiones, con todo gusto, el gobierno siempre va a estar dispuesto a fomentar y fortalecer estas iniciativas privadas, productivas y que sean beneficiosas para el pueblo boliviano. Viceministro, se nos fue el tiempo. Así que me hubiese gustado tener mucho más tiempo para conversar con usted sobre los otros temas, pero ya ve, se nos fue. Es que el tema de generar para crecer, para surgir económicamente, es un tema no solo que apasiona, sino es un tema obligado, imperativo en este momento. Necesitamos producir más, exportar, generar divisas que son las que nos están faltando, ¿no? Viceministro, le agradezco mucho por su tiempo y por su deferencia para visitarnos hoy. ¿Sí? No, muchas gracias, estimado Jorge, por la entrevista, por darnos la oportunidad de explicar al pueblo boliviano de que el gobierno nacional está trabajando justamente con varias medidas en seguir fortaleciendo el tema del aparato productivo con estas de incentivos al sector privado, el tema de la liberación de exportaciones, ahora con la liberación de exportaciones quinquenal, que ya le damos la seguridad al sector exportador, no solamente tramitar para una gestión, sino para un plan quinquenal. Entonces, son elementos que se está trabajando, estamos dando certeza, certidumbre para que el sector privado pueda trabajar de la mano con el gobierno nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. El viceministro de Presupuestos, Zenón Mamani, con quien hemos compartido unos minutos aquí esta noche.